¿Se descubrió todo o más bien se confirmó todo? Bajo la fachada de apoyo a la libertad de expresión en supuestos regímenes totalitarios, eso sí, totalitarios a los ojos de Estados Unidos, porque ni por error la USAID financió medios de comunicación de Palestina, donde Israel ha asesinado a cerca de 200 periodistas. Y allí sí es verdad que no hay violación a la libertad de expresión e información, no, para nada. Y por favor, señores, sino terroristas mediáticos que informaban el genocidio del pueblo palestino y desnudaban además al sionista Netanyahu. Esto es un solo pequeño ejemplo, pero sigamos el relato. La USAID financió desde 1980 medios de comunicación independientes en el mundo con el argumento de la asistencia a la democracia y a la gobernanza, es decir, injerencia pura. Es el mayor donante a nivel mundial. Estos medios fueron pintando una realidad paralela y manipulación. Uno de los casos más palpables es el de Venezuela. Solo en el 2022, y así consta en el punto de cuenta de la Asamblea Nacional del 2015, que para esa fecha ya había terminado su periodo, pero que funcionaba ilegalmente en el exterior y era reconocido por Washington, al menos 6 medios de comunicación recibieron dinero de la USAID. Estos son La Patilla, casi $1 millón, Efecto Cocuyo, casi $400.000, El Pitazo, EBTV Miami, que por cierto es de Juan Guaidó, TV Venezuela y Crónica 1. Sin contar la red de agencias y medios internacionales que como enjambres cartelizaban los titulares e informaciones para construir una narrativa irreal de lo que pasaba en Venezuela. Así, por ejemplo, usted hoy escucha dictador e inmediatamente piensa, por ejemplo, en Nicolás Maduro. Esa estrategia es parte de los golpes blandos de Estados Unidos para derrocar gobiernos electos democráticamente, pero que no le gustan a Washington. Así de simple. USAID, financiamiento a periodistas y medios de mentira. Pongamos el punto en la I. En los jardines de la Asamblea Nacional se escucharon los embajadores de la paz, una muestra del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que cumple 50 años transformando vidas a través de la música. Pero aquí, en este mismo escenario del Parlamento, la extrema derecha conspiró para atentar contra su propio país hace 5 años. Este pasillo lleno de la venezolanidad que quisieron arrebatar fue la antesala para que los diputados, tanto opositores como de la bancada revolucionaria, debatieran sobre las últimas informaciones que reconfirman lo que denunció el gobierno de Venezuela desde el 2020. Un contrato para matar firmado por Juan Guaidó y donde estafó al mismísimo mercenario estadounidense Jordan Goudreau. Ladrón. Pero es tan ladrón. Escuchen esto. Que el contrato inicial con Goudreau, en el contrato inicial, el anticipo que Guaidó debía pagar era de $2 millones. Y le pagó $300.000. Y por eso, Goudreau demanda a Guaidó en una corte mercantil de Florida por el pago del resto del anticipo. Se lo robó. Se robó la plata de los mercenarios también. Esta información y otras ya cursaban en la comisión que investigó el robo de los activos de Venezuela en el exterior por el llamado interinato de Guaidó. Y ahora se suma el escándalo de la USAID, y es que todo está interconectado. La USAID reconoce que en el caso Venezuela, solo el 2% de los recursos entregados llegaron donde tenían que llegar. Es decir, el 98% se lo cogieron, nadie sabe dónde está. Lo que sí lograron pagar, al parecer, fue a periodistas y medios de comunicación que acompañaron los intentos de golpe de Estado. La USAID compró a 9.000 periodistas de 4.200 medios y bajo la fachada de defensa por la libertad, bueno, financiaron en Venezuela varios medios y plataformas comunicacionales. ¿A ustedes les suena La Patilla,
de Alberto Federico Ratabel. Todo eso desde hace 5 años que salió a la luz pública. El Parlamento pide a Estados Unidos la extradición de Juan Guaidó, Leopoldo López y todos los que se han lucrado con la conspiración contra Venezuela. Es una operación como nunca se había visto en la historia de este continente, de utilizar a nuestra propia gente para hacerse millonario, de hacerse con los dineros de un país sin ningún tipo de control y robárselo en su totalidad, de robarse hasta la plata que le dieron para el golpe militar, para el golpe de Estado, para la incursión mercenaria. Hasta esa plata se la robó. Yo estoy muy convencido de que esa gente va a pagar por todo lo que hizo. El Ministerio Público de Venezuela está a la espera que Interpol active la orden de captura y alerta roja contra Juan Guaidó y otros de la extrema derecha, solicitada desde el año 2023. Mucha gente dice que los pueblos tumban gobierno, y yo difiero de eso. Los pueblos son utilizados para que los poderes fácticos tumben gobierno. Y parte de los poderes fácticos que la CIA detectó fue movimientos sociales, movimientos culturales, medios de comunicación, influenciadores. Es decir, para que a través de allí se generara una suerte de ecosistema o de narrativa que permitiera justificar planes a futuro. Prensa libre que responde a intereses de la CIA no es prensa libre. Cuando tú adoptas además tomas partido en la distensión, en la confrontación y en planes que además son muy nocivos, muy perversos contra el país, entonces valdría la pena decir que la respuesta está allí. Puede llamarse prensa libre quien se presta para eso. Prensa libre quien recibe financiamiento no para atentar contra un gobierno, sino para atentar contra un país. Periodistas como César Miguel Rondón, que ahorita hace una defensa ultranza del USAID. Es decir, se han caído con los kilos muchos y se han desmoronado algunas torres que decían que eran prácticamente la panacea del periodismo en Venezuela y no eran más que agentes de la CIA que recibían un financiamiento de la USAID para atentar contra el país. Actores de la extrema derecha venezolana recibieron pagos de la USAID bajo la fachada de defensa de la democracia y solo destinaron el 2% de ese dinero a la supuesta crisis humanitaria. Todos están encabezados por Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, Leopoldo López, entre otros. La lista es larga. Pero desde aquí, desde Venezuela, también se investigan las empresas que usaron para recibir ese dinero. También hay una investigación en Estados Unidos por estar vinculados con estafa y robo al gobierno. Imagínense que hasta robaron al propio amo que les daba de comer. En Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, dio a conocer que investiga a Juan Guaidó y a Carlos Vecchio por corrupción y malversación de fondos. En Estados Unidos, las averiguaciones recaen directamente en Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Brian Finchertuk, Alberto Rabel, Carlos Méndez y sus testaferros que están plenamente identificados. Hay al menos 325 personas que están siendo indagadas acá por su participación directa en esas operaciones de lavado. Eso incluye familiares de los mencionados, a banqueros venezolanos y colaboradores directos de los mismos. En la lista que se maneja en Estados Unidos están incluidos los ejecutores de Guaidó, López y Vecchio, que son Freddy Guevara, Elisa Totaro y Natasha Quintana. Sobre este escándalo de la USAID apenas estamos viendo la puntica del iceberg. El FBI trata de conocer qué destino tuvieron aproximadamente $1.000 millones gestionados entre 2018 y 2020 con el pretexto de ayuda humanitaria, los cuales fueron proporcionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta es solo una de las cifras que se suman a los casi $32.000 millones que destinó la USAID y el Departamento de Estado contra el gobierno de Venezuela.
como se ha visto en el escándalo de la USAID, ¿cuántos millones de dólares le dieron a Juan Guaidó? Dicen que cash directamente más de 5.000 millones. ¿Ustedes saben lo que se puede hacer con 5.000 millones? ¿Cuántas escuelas se pueden construir? ¿Cuántos hospitales? Y yo le pregunto a ustedes, no a ustedes jóvenes que sé que son patriotas, le pregunto a los opositores que les hicieron creer que Juan Guaidó era presidente, ¿a ustedes le llegó algún beneficio a usted o a su familia? ¿Llegó aunque sea $1 de esos 5.000 millones de dólares a las madres, a los médicos, a las enfermeras, a los maestros en Venezuela? Se robaron todo. Para ellos, ser oposición en Venezuela se convirtió en un negocio lucrativo. La lista de organizaciones no gubernamentales financiadas por USAID estaban distribuidas en diferentes países de América Latina y eran usadas como fachadas para la malversación de fondos. Entre los países involucrados que usaron a Venezuela con el pretexto de destinar dinero para los venezolanos en el extranjero está El Salvador y Colombia, pero ese dinero nunca llegó a los venezolanos migrantes en esos países. El esquema de ese entramado de corrupción que ha protagonizado toda la oposición venezolana salpica incluso a gobiernos extranjeros de la región, que en coalición con ellos montaron una operación transnacional de lavado. Para darte un pequeño adelanto, por ejemplo, los ojos están puestos en El Salvador. Allí están bajo la lupa Lester Toledo y Sara Hanna, operadores del Crazy Leo y de Lilian Tintori. En el caso de Colombia, entre los que me mencionaron están Calderón Berti, Julio Borges, Gabriela Arellano, la doctora Gabriela Arellano, José Manuel Olivares, Eduardo Battistini, Alejandro Hernández y Carlos Paparoni. Ellos, junto a sus respectivas parejas, se dedicaron a registrar una cantidad de ONG de maletín para recibir fondos multimillonarios que estaban destinados a la atención de la diáspora venezolana y terminaron en las cuentas personales de muchos de ellos. Comienza el efecto dominó. Están siguiendo la pista del dinero de USAID a través de la creación de ONGs ligada a Juan Guaidó. Algunas de las ONGs creadas con el dinero proveniente de USAID son Plan País, Espacio Público, Alimenta la Solidaridad, Cuenta Contigo. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, aquí en Venezuela, en todo caso, fueron el instrumento lamentablemente para para contribuir a la destrucción del país. Porque puedo decirte lo siguiente, muchos de esos recursos que son de la República, que son del Estado venezolano, terminaron en manos de gente inescrupulosa. Incluso yo te voy a decir algo como un dato referencial. En Cúcuta, yo estuve en Cúcuta producto de la investigación que me correspondió hacer como presidente de la Comisión Especial para investigar los daños a la República desde el año 2016 hasta el año 2021. Y resulta que el comentario era que muchos empresarios decían, bueno, yo prefiero cerrar mi empresa y dedicarme a ser implementador, una suerte de contratista de las ONG. Eso se convirtió en un gran negocio, pero un gran negocio también para que a través de la CIA, a través de la USAID, a través de ese financiamiento, también lamentablemente a través de esa ONG se financiaron acciones terroristas. Eso es lo lamentable de todo, porque bueno, que haya unos pillos, ladrones que se embolsillan cientos de millones de dólares o cientos de miles de dólares, bueno, son delincuentes, pero que en todo caso quisiera preguntarte, ¿cómo manejaban el dinero para la operación con Jordan Goudreau, por ejemplo, o de los paramilitares que era evidente que los estaban formando o les estaban dando instrucción allí en la frontera colombo-venezolana? Es decir, las ONG lamentablemente se convirtieron en una plataforma para financiar desestabilización y acciones violentas en el país, que es peor aún. Entonces, desnaturalizaron el espíritu, razón y propósito de estas organizaciones. La oposición de extrema derecha venezolana creó la crisis económica, asfixiando la economía del país, promoviendo las sanciones ilegales de Estados Unidos, que trajo a su vez como consecuencia el fenómeno de la migración.
Bueno, se burlaron de los venezolanos que creyeron que en El Salvador, Colombia y el resto de los países del llamado Grupo de Lima, ¿recuerdan? Aquel bloque de naciones creado por Estados Unidos para tratar de aislar a Venezuela. El supuesto gobierno interino iba a protegerlos, pero nada más alejado de esta realidad. Así armaron toda una operación acompañada de una campaña mediática para motivar a que se fueran del país. Le pintaron villas, castillos, los llamaban los caminantes. Los hicieron irse de Venezuela con la estafa de mejorar su calidad de vida. Los medios de comunicación, todos cartelizados, colocaron sus cámaras y micrófonos mostrando el drama de familias, mujeres, ancianos, niños caminando y caminando, huyendo de la supuesta dictadura. Crearon ONGs o implementadoras, donde lavaban el dinero de la USAID, una mafia con fachada humanitaria. El gobierno de Venezuela denunció esto desde el año 2019, cuando comenzó la farsa del supuesto gobierno interino de Guaidó, que creó una arquitectura financiera para lucrarse con el sufrimiento de los venezolanos. Recientemente, uno de ellos, mano derecha de Juan Guaidó, Luis Omasa, fue detenido. En Venezuela, el gobierno logró desmontar la trama o la falsa de periodistas y supuestos medios de comunicación independientes financiados por la USAID, pero no pasó igual en otros países donde el plan sí funcionó y lograron derrocar gobiernos como por ejemplo el de Evo Morales en Bolivia en el 2019 y destruir la democracia en Ecuador, que hoy se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Antes del golpe de Estado en Bolivia del 2019, el Centro de Pensamiento del Diálogo Interamericano, financiado por la USAID, publicó 2 notas contra la reelección del presidente Evo Morales. El dueño de este medio es Michael Schiffer, quien dirigió el programa latinoamericano de la NET para conspirar contra gobiernos progresistas. Entre los medios que se alinearon contra el expresidente Evo Morales está el Washington Post. Desde allí se dio la plataforma a voceros de la derecha boliviana y se generó dudas sobre el Tribunal Superior Electoral y el resultado. La OEA usó el relato de los medios como excusa para cuestionar la reelección y luego intervinieron en el país con la excusa de defender la democracia. Entre el 2013 y 2020, la NET destinó miles de dólares a la Asociación Nacional de la Prensa y a la Fundación para el Periodismo por trabajos con enfoque sobre la libertad de expresión. Además, entre el 2013 y 2018, la USAID consignó más de 38 millones de dólares para supuestamente garantizar la democracia en el país. En el caso de Ecuador, nosotros detectamos, desde que empezó el gobierno de Correa, que había grupos de periodistas y además portales que se empezaron a crear con matrices de opinión que estaban financiados directamente por la USAID y por la NET. Incluso había o existe todavía, una organización para proteger, entre comillas, a periodistas que se llama Fundamedios, que era la principal para ejercer presión sobre, en nuestro caso, el gobierno progresista de Rafael Correa, ¿no? Pero ellos no se quedaban solamente allí, sino que también empezaron a crear portales de periodismo de investigación para montar matrices y generar incluso denuncias que luego pasamos al famoso lawfare. Es decir, las denuncias de estos portales pagados o financiados por USAID y por NET eran tomados por la Fiscalía muy diligentemente para luego montar casos judiciales contra Correa, contra los funcionarios del gobierno de Correa.
En Ecuador, el caso soborno contra el expresidente Correa surgió tras una publicación periodística del portal Mil Hojas, en la que se exponían los nombres claves de los altos cargos y a los empresarios supuestamente implicados en el caso. Así lo publicó el diario El País. La Fundación Mil Hojas fue registrada en Panamá en 2013 y liderada por el periodista del diario El Universo, Cristian Zurita, quien tuvo un rol protagónico en la conspiración mediática. Este portal recibió en 2018 más de $55.000 por parte de la NET y del USAID, y Zurita incluso fue llevado como testigo al juicio contra el expresidente Rafael Correa. No se quedaron solamente ahí, incluso detectamos que la USAID y la NET financiaban grupos ambientalistas que protegían el medio ambiente, que el Yasuní, que la selva amazónica, que los tiburones. Todo esto estaban financiados para generar opinión contraria a las políticas del gobierno progresista, en este caso el gobierno de Correa. Nosotros desde antes ya lo habíamos detectado. Ellos estaban allí para incidir en la opinión pública. Todo este financiamiento que venía directamente de lo que ahora ha denunciado Donald Trump, que es dinero que ha estado viciado de corrupción y que ha servido para financiar estos movimientos de libertad de expresión en el caso nuestro, pues de Ecuador, y que sabemos que ha funcionado en muchísimos países en América Latina. A pesar del escándalo en la USAID, algunos medios se han hecho la vista gorda. Otros comenzaron a informar como si estuvieran descubriendo un vaso de agua tibia. La verdad es que era un secreto a voces y había sido denunciado sin cansancio por el gobierno de Venezuela, por ejemplo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó a CNN, W Radio de Colombia y otros medios que apenas están hablando del financiamiento de la USAID como el periódico de ayer. Pero este financiamiento de la USAID llegó a otras partes del mundo, sembrando muerte que luego trataban de lavar o limpiar esas heridas con la supuesta ayuda humanitaria. Y esto ocurrió, por ejemplo, en el Medio Oriente. La agencia de investigación Freedom Center Investigates publicó un artículo en el que informa cómo la USAID lavó dinero para los talibanes bajo el disfraz de ayuda humanitaria. En 2022, el Banco Central de Afganistán mostró fotos de fajos de billetes de $100 por valor de $40 millones en la pista del aeropuerto de Kabul. Este envío fue uno de los 3 que sumaron más de $100 millones para financiar el terrorismo. Scott Perry, congresista republicano estadounidense, develó cómo Estados Unidos, a través del USAID, financiaba el terrorismo de ISIS y Al-Qaeda, que es utilizado como una herramienta para desestabilizar e invadir países enemigos de sus intereses en el Oriente Medio. Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS-Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program under Operation Enduring Sentinel, entitled Women's Scholarship Endowment, which receives $60 million annually, or the Young Women Lead, which gets about $5 million annually, is going to women who, by the way, if you read the Inspector General's report, is telling you that the Taliban does not allow women to speak in public. Yet somehow you're believing, and American people are supposed to believe, that this money is going for the betterment of the women in Afghanistan. It is not. You are funding terrorism, and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any of them were built. La USAID y el Departamento de Estado han utilizado métodos similares en otras regiones del mundo. Estas operaciones inducen a las agencias gubernamentales estadounidenses a evadir la rendición de cuenta, mientras financian indirectamente a organizaciones terroristas como Al-Qaeda. El lavado de dinero del USAID a los talibanes es un ejemplo alarmante de cómo las agencias gubernamentales pueden operar sin transparencia y responsabilidad.
El financiamiento de la USAID es tan descarado para desestabilizar gobiernos que hasta financiaron a los terroristas de ISIS. Un artículo de NACLA, que es el Congreso Norteamericano sobre América Latina, que es una organización independiente fundada en 1966 para examinar, criticar el imperialismo estadounidense y la intervención política, económica y militar en el hemisferio occidental, dice textualmente que Estados Unidos ha otorgado una suma aproximada de 26 millones de dólares para programas destinados a fortalecer medios de comunicación, promocionar periodistas y libertad de expresión en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana, Perú, Honduras, Guatemala, Cuba y Venezuela. En los últimos 10 años, la cifra pasa a los 67 millones de dólares. Ahora sí logra ver cómo las mentiras pueden dominar su mente y creer que el cielo no es azul sino morado. Después de esto, ¿les creerá? Las mentiras destruyen las democracias que ellos llaman dictaduras, pero la verdad es la verdad y siempre saldrá a la luz pública. Pusimos el punto en la I.